¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estoy acá para hacer una gran predicción sobre esta Champions League 2024 este martes 30 de abril a las 4 p.m. horario de Argentina. Se miden en el partido de ida el Bayern de Múnich contra el Real Madrid. Les pido disculpas a los madrileños que me han corregido que yo decía Real de Madrid y me dijeron que es un término despectivo, ¿no? Que se usa contra el Real, así que bueno, les pido disculpas por mi pronóstico anterior a los hinchas del Real Madrid, y a partir de ahora lo llamaré Real Madrid. Así que mis saludos a los españoles, a los hinchas del Real Madrid que están mirando el pronóstico. Tan difíciles las cartas hoy. La verdad que es una final una semifinal que nos tiene a todos muy interesados. Son dos partidos, este es el partido de ida, así que vamos a ver cómo va todo en Alemania, en el Allianz Arena. Voy a cortar, ya mismo voy a empezar, como saben, con mi sistema voy a poner la carta identificatoria para ver cómo sale el Bayern de Múnich al terreno de juego, cómo sale el Real Madrid. Primer tiempo, carta para el Bayern, carta para el Madrid, carta para el Bayern, carta para el Madrid, carta para el Bayern, carta para el Madrid, y el final del partido, carta para el Bayern de Múnich y carta para el Real Madrid. Vamos a acomodarlo un poquito. A veces los tengo medio torcidos, pero bueno, vamos como se pueda. La idea es ver las cartas más que mostrar algo tan ordenado, pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver, como saben, yo siempre quiero ver cómo salen los jugadores a la cancha, con qué mentalidad, qué les dice el técnico, así que tengo mi carta identificatoria en el centro de la tirada, y vamos a ver cómo va este primer partido. Recuerden que los goles de visitante, se lo digo a algunos desprevenidos, no valen más doble, o sea que son simplemente goles. Bueno, ¿cómo sale a jugar el Bayern de Múnich? El Bayern de Múnich sale con la carta del hierofante. Acá lo que tienen es jugar con sabiduría, no arriesgar de más, pero sí imponerse en el terreno de juego. Esa es la idea, sobre todo el tema de la sabiduría con la carta del hierofante. Vamos a ver el Real Madrid. El Real Madrid sale a tratar de doblegar al Bayern de Múnich. Hay bastante idea técnica y táctica de cómo hacer para atar al Bayern y para sacar ventaja, así como esta mujer domestica al león. Justamente esa es la idea, es ir domesticando de a poco, ir amansando a este Bayern de Múnich que va a tratar de salir a ganar como local para asegurarse un puesto, pasando ya las semifinales, ¿no? O sea, para asegurarse un puesto en Londres. Así que la idea es esa, es tratar de ir maniatándolo y ir desarmando este juego que propone el Bayern de Múnich, y el Bayern de Múnich sale a buscar, ¿no? A buscar, pero sin arriesgar demasiado. Vamos a ver las cartas que tenemos primer tiempo. El mago, o sea, el Bayern de Múnich muestra muchísimas herramientas para manejar el desarrollo del partido. Tiene algunas cuestiones de decisiones arbitrales a favor el Madrid en esta parte que impiden que el Bayern de alguna manera marque o convierta algún gol. Recuerden, esto es un pronóstico, son tendencias dominantes, no es infalible, pero es lo que estoy viendo acá en mis cartas. Vamos a ver qué ocurre. Hay un cambio acá en el juego, en el Bayern de Múnich, en la segunda etapa del primer tiempo, y el Madrid de alguna manera se ve beneficiado por eso, pero no termina de convertir, no se ve por ahora un gol del Madrid, aunque podría ocurrir, o sea, estaría ahí pendiente. Vamos a ver qué hay acá para el Bayern de Múnich. Mucho sacrificio, el Madrid se le viene en el principio del segundo tiempo. Y viene la carta de los amantes para el Madrid. Vamos a ver qué más hay. Tenemos el ermitaño. Y tenemos esta carta, la voy a tener que tapar porque me la han denunciado y demás. Así que por una desnudez que tiene la carta supuestamente. Bueno, así que la voy a tapar. Pero es la carta de la estrella, ya la ven. O sea, lo que tenemos acá es un partido que empieza con el Bayern de Múnich dominando. El Madrid, por alguna cuestión tal vez arbitral o porque han defendido muy bien la pelota, no tiene un gol en contra acá.
acá se equipara a los dos, hay dos errores, podría haber un gol para cada equipo, por errores defensivos o por una cuestión arbitral, pero no cambia, siguen empatados. Y acá se ve claramente la posibilidad de que el Madrid empiece en el segundo tiempo realmente a mejorar mucho, a tener un dominio sobre el juego. Y finalmente, mientras tratan de llegar al final, el Bayern de Múnich, a hacer tiempo, a tener la pelota, el Madrid consigue claramente en ese momento la posibilidad de tener una diferencia a su favor. Así que si tuviera que darles un resultado, una predicción para este partido, el partido podría tener un gol por cada uno de los equipos, o sea, podría ser un 1-1 durante muchos momentos del partido, pero los resultados posibles para mí siempre, en cualquier condición, terminan siendo favorables al Real Madrid. El Real Madrid es el ganador en Alemania, en el Allianz Arena, para mi pronóstico, así que los resultados posibles, ya saben, es muy difícil tener certeza de un resultado, pero yo veo como mínimo un gol a favor del Madrid, y podrían ser en esta situación donde está el sacrificio del Bayern y el amor por la camiseta del Madrid, que sabemos que en los partidos de Champions el Madrid termina siendo siempre el Madrid, o sea, saca el valor de la camiseta, lo pone en la cancha y se terminó. Así que yo veo un 2-1 a favor del Madrid o un 3-1 incluso a favor del Madrid. Eso es lo que veo acá. No veo un 1-0, creo que hay más goles. En muchas de las circunstancias creo que acá puede haber un 1-1 y para mí después es 2-1 y 3-1 a favor del Madrid, con una gran actuación del equipo español que le facilitaría muchísimo el pase a la final en el partido de vuelta cuando se juegue en España. Pero bueno, ya saben que los equipos alemanes son siempre muy sólidos, siempre están muy bien reforzados y no hay que darlos por muertos hasta que el partido y la eliminatoria termine. Pero lo que le puedo decir a los hinchas del Madrid, a los aficionados, es que veo muchísimas posibilidades de que pasen a esta final. Así que esas son mis cartas, son mis predicciones. Les recuerdo a los que quieran, tienen un PayPal para poder colaborar. Es muy difícil hacer los partidos de fútbol, no se pagan mucho. En realidad arriesgo porque me encanta el deporte, me encanta la Champions League, me gusta el fútbol argentino también, así que me gusta mucho hacer esto. La verdad que creo que el Madrid tiene un gran equipo, también el Bayern tiene un gran equipo, pero se ve claramente que pasa el Madrid. Bueno, no que pasa, sino que gana este partido de ida, ¿no? Vamos a ver qué pasa de vuelta, porque, como les dije, los equipos alemanes lo saben muy bien, sobre todo en este nivel de juego y en este nivel de fútbol, siempre pueden revertir un resultado. Mi predicción por ahora es: gana en los 90 minutos el Real Madrid por una diferencia de 1, puede ser como les dije, un 2-1, un 3-1 incluso. Así que si me tuviera que jugar pensaría que es un 3-1. Así que muchas gracias, suscríbanse al canal, siempre van a tener las finales de la Champions, así que espero que tengan todos una excelente grita y un abrazo grande a mis consultantes de España.